Entonces David envió a 10 jóvenes soldados para pedir ayuda a Nabal. Un poco de comida no iba a dejar más pobre a aquel hombre rico. Por otro lado, David había sido generoso con los pastores de Nabal cuando sus ovejas pastaban en sus tierras. Él había protegido a los hombres de Nabal. ¿Por qué no podría ahora ayudarlo? Pero se engañó, porque Nabal fue insensato. Al pedido de David. La soberbia y el orgullo cerraron sus oídos y preguntó: ¿quién es David para que yo lo ayude? Esta pregunta no denotaba desconocimiento, sino desprecio. Nabal conocía el origen humilde de David. ¿Por qué debería atender entonces al pedido de un perseguido? De nada sirvió que los propios hombres de Nabal le explicasen que David había sido generoso con ellos cuando ellos pastaban sus ovejas en las tierras de David. Nabal oía, pero no escuchaba. No entendía. El orgullo, querido, el orgullo ensordece. Porque tú piensas que eres el único que tienes la razón. Solo que tú piensas que lo único que vale es lo que tú piensas. Y no quieres escuchar a nadie. ¡Qué tragedia! Nabal es el típico personaje de pésimo relacionamiento. Podría haber atendido el pedido de David, o por lo menos podría haber sido delicado y cortés al decir que no podía ayudarlo, pero fue malcriado y prepotente. La historia continúa relatando que cuando los jóvenes volvieron y contaron lo que había sucedido, David se enfureció y decidió destruir a Nabal. Armó a todos sus soldados y decidió acabar con Nabal y con toda su familia. Fue ahí que apareció Abigail, la esposa de Nabal, porque uno de los pastores corrió a Abigail y le contó lo que estaba sucediendo. Y al contrario de su esposo, Abigail sí supo escuchar, y no solo escuchar, sino reflexionar inmediatamente y tomar una decisión sabia a fin de resolver el problema que había creado la falta de buen relacionamiento de su esposo. ¿Qué hizo Abigail? Los soldados de David venían con el propósito de destruir a su familia. Entonces, aparentemente ya no había nada que hacer. Pero Abigail preparó alimentos y se dirigió al encuentro de David y le pidió disculpas por la ingratitud de su esposo. David venía enojado, acompañado de sus soldados y dispuesto a acabar con Nabal y con su gente. Pero Abigail fue al encuentro de David, se arrodilló delante de él y lo trató de mi señor. Ahora, lo que necesitamos aprender es cómo el éxito o el fracaso en muchas circunstancias de la vida depende de la manera como te relacionas con las personas. Nabal casi lo arruinó todo. Por el contrario, Abigail lo solucionó todo. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre ambos? El relacionamiento. Mientras que el esposo fue malcriado y prepotente, la esposa fue mansa, tierna y gentil. Te digo una cosa, en la vida no basta tener talento. Hay que saber relacionarse bien. Y solo Dios puede ayudarte a reflejar su carácter y a relacionarte bien con las otras personas. Y llámense estas personas esposo, esposa,
vecino, patrón, empleado o cualquier cosa. Mira, está probado por estudios que hoy día una empresa, si tuviese 2 candidatos para escoger, va a escoger el que se relaciona mejor, aunque el otro sea más inteligente, tenga mejores títulos, sea más capaz. Va a dejar a ese de lado, va a escoger al que se relaciona mejor, porque está probado que los mejores empleados, los mejores seres humanos hoy día son los que saben relacionarse mejor, no los más inteligentes, no los más preparados académicamente, no los que poseen más títulos, sino los que se relacionan mejor. Y solo Jesús puede ayudarte a desarrollar relaciones humanas positivas, de comprensión, de amor, de cariño, de afecto, de respeto, de tal manera que seas una persona querida, admirada, y muchas veces llegues a puestos de liderazgo en tu vida profesional. Pasemos al segundo punto de la lección. Para esto necesitamos leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es interesante lo que Pedro enseña aquí. Esta expresión, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, da a entender que lo malo que nos sucede en la vida es porque Dios está molesto con nosotros, pero no es así. Esa manera de expresarse es típica de la literatura hebrea. Y aunque Pedro escribió en griego, su herencia judía era muy fuerte. En la literatura hebrea, mira, se le atribuye a Dios todo, el bien y el mal, porque al final de cuentas Dios es el supremo creador del cielo y la tierra. Pero si te pones a pensar un poco, te vas a dar cuenta que muchas de las tristezas que acarreamos sobre nuestra vida no es porque Dios nos está castigando, son consecuencias de la pésima manera que tenemos de relacionarnos con las personas. Mira lo que dice Pedro: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Es simple. Aunque no tuvieses a Dios en tu vida, si solamente por puro moralismo pusieses en práctica el consejo de Pedro, serías feliz en tus relaciones humanas. Entonces, mucho más cuando tienes a Jesús en tu corazón. Somos nosotros los que complicamos la vida con nuestras actitudes. ¿Sabes? El mundo, las otras personas y la propia vida son como un espejo. Si tú sonríes delante del espejo, el espejo te sonríe también. Pero si tú gruñes delante del espejo, el espejo también te gruñe. Pero, ¿por qué queremos nosotros que todo el mundo nos trate bien, sin importarnos cómo los tratamos a ellos? No, querido, la vida no es así. Y si no entiendes esto, vas a sufrir mucho. La tercera parte de la lección nos lleva a hablar del perdón. El perdón es básico en los relacionamientos. Es contrario al resentimiento, a rencor, a venganza. ¿Sabes que hay mucha gente infeliz, inclusive entre los cristianos, simplemente porque no son capaces de perdonar? Y si no eres capaz de perdonar, no te vas a relacionar, como lo dije, bien con las otras personas. Porque la vida de personas está llena de atritos. Hay que saber pedir perdón y saber perdonar. Hasta no hace mucho tiempo, nadie se interesaba en hablar mucho del perdón. Es más,
se relacionaba el perdón solamente con asuntos religiosos que tenían el propósito de resignar a las víctimas. Por otro lado, muchos piensan que es difícil de alcanzar el perdón. Pero hoy, cada vez más, las personas descubren los beneficios del perdón y buscan fórmulas para alcanzar, perdonar. Entre los beneficios del perdón están, por ejemplo, mejor salud. Las investigaciones muestran que el resentimiento aumenta la presión sanguínea, baja las defensas del organismo, fomenta la depresión y causa mucho estrés. Otro beneficio del perdón es una prevención contra el cáncer. Se ha demostrado que el cáncer tiene como punto de partida aflicciones o traumas no resueltos y acontecidos entre 5 y 7 años antes de que se declare la enfermedad. El perdón puede interrumpir el avance de la enfermedad en el cuerpo. Otro beneficio, más fuerza, porque se consume mucha energía, mucha fuerza para mantener reprimidos sentimientos como la ira, la culpa, el resentimiento, la decepción, el deseo de venganza, etc. Cuando tú perdonas, liberas una increíble cantidad de fuerza que queda disponible para invertirla en crear una vida feliz. Otro beneficio, mejores relaciones. Cuando perdonas, te sientes mejor. Te resulta más fácil convivir con las personas. Tus relaciones mejoran increíblemente. Otro beneficio, más libertad. El perdón te libera del dolor del pasado y de la basura emocional. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh, mi amigo, la única manera de aprender a perdonar es ir a Jesús, llorar a sus pies, decirle que no puedes y permitir que el Señor haga reflejar su carácter en tu vida. Nada más. No hay otro camino. Pero para que puedas ir a Jesús tienes que entender que el no perdonar es una tontería. Porque si tú no perdonas, le hiciste mal al otro, bueno, alguna ventaja tendrías en no perdonar. Pero cuando tu perdón o tu no perdonar no le hace mal al otro, te envenena el alma a ti, ahora, sé inteligente. Perdona hasta por amor a ti mismo, mucho más cuando la gracia maravillosa de Cristo habita en tu corazón. En la cuarta parte de la lección analizaremos el consejo de Santiago, que está registrado en Santiago, justamente capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que seáis sanados. Debemos perdonar, debemos confesar nuestras ofensas para ser sanados. ¿De qué? Como ya vimos, el guardar resentimiento, amargura, rencor, solo envenena el alma del que no puede perdonar. Por lo tanto, hay que abrir el corazón. Hay que decir lo que se está sintiendo. No sé si te has dado cuenta, pero muchos hogares fracasan porque los esposos quieren decir cosas y se reprimen, no dicen. Y cuando lo dicen, lo hacen en un momento de rabia y eso, querido, en lugar de ayudar, al contrario, hiere a la otra persona y la pared entre la pareja aumenta. En cierta ocasión me buscó una persona y me dijo lo siguiente: pastor, hay un hermano en la iglesia al que yo no puedo ver. Yo no le hice nada, pero desde la primera vez que lo vi, sentí que era una persona orgullosa. Me miró con desprecio, no me saludó. No sé qué es lo que tiene contra mí, pero a veces creo que la mejor solución es cambiarme de iglesia para no verlo más. Mi respuesta fue: ore por él con toda su alma, deseándole de corazón lo mejor. Pida lo mejor para él. Pídaselo a Dios con toda sinceridad, aunque le cueste mucho. Me va a costar sangre, pastor, me dijo, pero lo voy a intentar. Y se fue. Tal vez nunca se imaginó este hombre que iba a recibir un consejo semejante, pero lo aceptó
y lo colocó en práctica. Muchos meses después me encontré con él y me dijo, ¿se acuerda de aquel hermano que yo no podía ver? Pues sucedió un milagro. Un día de repente, sin ningún motivo, se acercó de mí y me dijo, hola hermano, creo que hay algo entre nosotros. No sé por qué, pero usted me parece antipático y quiero pedirle perdón por sentir eso. Yo no pude contener mi emoción, me dijo el hermano, y le respondí, no, mi hermano, creo que yo no tengo nada que perdonarme porque yo también siento algo parecido. Pero, ¿por qué sentimos eso si somos hermanos en Cristo?, dijo el otro. No sé, creo que es el diablo que colocó esto entre nosotros para que ambos nos perdamos. Entonces nos dimos un grande abrazo, oramos juntos y hoy somos grandes amigos. Bueno, querido, si tienes a alguien a quien guardas rencor o alguien que te odia y quieres superar ese problema, haz lo mismo que este hermano y te asustarás con los resultados. ¿Qué sucede al orar por la otra persona? Ablandas tu sentimiento hacia ella, ofreces tu mano, limpias tu corazón de ese veneno del rencor y sin que la otra persona sepa cómo ni por qué, va reaccionando poco a poco de la misma manera. Él percibe que el veneno de su alma se va, que su corazón se ablanda y sus sentimientos hacia ti empiezan a cambiar de amargos en dulces. Es una ley que funciona. No digo que no cueste, porque si alguien te ha hecho una ofensa grave, no es fácil que ores por esa persona, pero hay que pagar ese precio. Ahora, si este precio te resulta muy alto y prefieres seguir enojado y lleno de amargura, pagarás un precio 10 veces mayor, porque te envenenarás la vida y nada lograrás. Está demostrado que el perdonar de corazón es una terapia maravillosa, así como el guardar resentimiento es el veneno. Que acorta la vida. Por desgracia, hay muchas personas que pasan años y años llenos de rencor. No se dirigen la palabra, no pueden verse ni en pintura. No saben cuánto daño se hacen a sí mismas. Por eso Santiago afirma que confesar los pecados los unos a los otros sana. Llegamos al fin de la lección hablando del valor de las palabras en las relaciones humanas. Pablo aconseja en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 29, lo siguiente. Mira lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en primera a los Tesalonicenses 5, 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nota en qué sentido Pablo usa la palabra edificación. La iglesia es como un edificio en el cual cada miembro tiene su lugar, pero es un edificio inacabado. Está siendo construido, edificado día tras día. Y las palabras son una herramienta poderosa de edificación, aunque infelizmente también lo puede